Bendiciones a todos los oyentes, les habla Bruce Philip y hoy voy a compartir con ustedes el libro La Obediencia. Vamos a ver qué es lo que contiene este libro. Primero, vamos a entender que ninguno de nosotros ha nacido obediente. Nadie nace siendo obediente. Y conforme vamos creciendo nos damos cuenta que todos somos desobedientes a los mandatos, a las reglas, a las leyes. ¿Por qué? Porque en maldad hemos sido formados en pecado. Y ese pecado lo venimos heredando de generación en generación. Y por ejemplo, en el ejército, ahí se educa o se hace obediente a todos los que han sido malcriados, rebeldes, a los que no tienen disciplina. En el ejército los forman, hacen gente responsable. Pero ¿qué pasa? Que esa gente no ha nacido obediente. El ejército es un buen ejemplo como para formar la obediencia de las personas. Ahora, para dirigir a un grupo de personas en el ejército, por ejemplo, un comandante general que dirige en el ejército, primero ese comandante general ha tenido que pasar por varios procesos de ser obediente. Primero ha tenido que ser obediente a sus autoridades, ha tenido que demostrar ser responsable y luego se ha convertido en comandante general porque ya le han confiado ese cargo, porque ha pasado por una prueba de obediencia y después ahora puede dirigir. Igual es en el ámbito espiritual. Para que una persona cristiana pueda dirigir, pueda ser líder, primero tiene que obedecer a Dios. No puede liderar por así nomás, porque se cree capaz y punto. No, primero tiene que demostrar obediencia a Dios, a sus autoridades, y luego se le va a confiar un cargo de liderazgo para que pueda dirigir a un grupo de personas. Pero primero es la obediencia y luego es liderar. Acordémonos de la vida de Jesús de Nazaret. Jesús era obediente a su Padre Celestial. Jesús siempre hacía la voluntad de su Padre Celestial. Y luego de ser obediente ante su papá, se iba donde sus discípulos y les decía: vengan y síganme. Y sus discípulos le seguían sin cuestionarle nada, porque había demostrado ser una persona obediente ante su papá y ahora tenía la capacidad de dirigir a los demás. Así va conectado ser obediente con poder dirigir a alguien. Sin embargo, también nos vamos a encontrar con gente que no le gusta obedecer, no le gusta sujetarse a nadie, no le gusta obedecer ninguna regla, ninguna ley, ningún mandamiento. Es gente rebelde, que ellos no van a obedecer ni hacerle caso a nadie. ¿Por qué? Porque creen que ellos tienen la razón, que son dueños de la verdad y no se van a sujetar ante nadie. Pero Cristo no fue así. Acordémonos que en la vida de Cristo Él se sujetó a su Padre Celestial. Él se sujetó a su Padre Celestial incluso hasta la muerte. Demostró obediencia y cuán grande capacidad de liderazgo tenía. Y si leemos lo que dice en la Biblia, Salmos 15:22, nos habla que el Padre Celestial, el Dios eterno, se complace en las personas obedientes. Leamos: Dios no se complace en los sacrificios, más que en la obediencia. Es decir, es en la obediencia en lo que agrada el corazón de Dios. No son los sacrificios, sino la obediencia de una persona. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la obediencia? Sería la desobediencia, ¿verdad? Pero para que una persona sea desobediente, rebelde, primero tiene que manifestar síntomas, como por ejemplo en el cuerpo. Cuando a alguien le va a dar gripe, comienza a manifestar síntomas de resfrío, tiene dolor de cabeza. Son síntomas y luego lo vemos con gripe. Así también una persona que va a ser rebelde o desobediente comienza a manifestar síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas? Es duro de corazón, es egoísta, es orgulloso. Son síntomas de que esa persona va a ser desobediente, rebelde, como lo fue en el caso de Satanás, que ahora tiene ese nombre
por ser desobediente, pero antes se llamaba Luzbel, que quiere decir el ángel de luz, el ángel que trae la luz, el ángel que porta luz. Así Dios lo creó. Dice que Dios lo creó en la Biblia hermoso, y hermoso en todo sentido de la palabra. Dice que sus vestiduras eran llenas de piedras preciosas. Además, Dios le había dado inteligencia, lo había dotado de sabiduría, y encima de eso tenía un rango y una autoridad en el cielo. Él podría dirigir a otros ángeles, pero comenzó a manifestar síntomas de rebeldía. ¿Cuáles fueron los síntomas de su caída, de su desobediencia? Leamos lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice así: Satanás decía esto en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Estamos leyendo la Biblia. Subiré al cielo, dijo primero. Claro, todo hijo de Dios quiere subir al cielo, pero él quería subir al cielo para ser igual a Dios. Además dice que quería levantar un trono. ¿Qué quiere decir? Que él quería tener un gobierno. Quería tener un gobierno que derroque el gobierno de Dios. Sigamos leyendo. Y en el monte del testimonio me sentaré. Se quería sentar en el monte de testimonios, pero una persona que se sienta es porque ya terminó un trabajo y se puede sentar. Como ya terminó una labor, una obra, ahora la persona se puede sentar tranquila. Pero Satanás no había terminado ninguna obra y ya se quería sentar en el monte del testimonio. Sigamos leyendo. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Miren lo que él quería, ser semejante al Altísimo. Pero nadie puede ser semejante al Dios Altísimo. Pero esto que es orgullo, que es dureza de corazón, fueron los síntomas de su caída. Así que nosotros no podemos ser rebeldes o desobedientes como lo fue Satanás. Y nosotros no podemos traer a las personas a Dios si primero no somos obedientes a la voluntad de Dios. No podemos invitar a la gente a conocer a Dios si primero nosotros no nos sujetamos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Veamos este ejemplo como siendo un hermoso ángel llamado Luzbel, por su desobediencia terminó siendo Satanás y diablo. Así que la desobediencia acarrea cosas muy malas. ¿Y quién sería una persona obediente? Sería alguien que obedece las leyes de Dios. Alguien que está obedeciendo los principios de Dios es alguien obediente. Por el contrario, un desobediente no obedece ninguna regla, no obedece a nadie. Incluso hay desobedientes que obedecen, pero obedecen mientras todo esté marchando bien, como a ellos les parece. Mientras las cosas les parezca bien, ellos obedecen, pero cuando las cosas comienzan a cambiar, ahí vemos cómo se manifiesta su desobediencia. Y realmente obedecer a Dios no es hacerlo a nuestra manera. No es que voy a hacer la voluntad de Dios a mi forma, no. Obedecer a Dios es hacer lo que Él nos ha dicho exactamente y completamente como Él lo ha ordenado. Leamos lo que dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. Dice así: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? Por supuesto que es la obediencia. No importa cuántos sacrificios hagas para Dios, porque lo que importa es qué tan obediente eres. La oración de una persona obediente no tiene ningún tropiezo. Eso es lo que Dios quiere, obediencia. Pero el desobediente piensa que Dios está mal y que Él está bien. El desobediente dice: no, esos mandamientos son malos y lo que yo estoy haciendo es bueno. Así piensa un rebelde. El rebelde dice: yo estoy bien y todos los demás están mal. Pero Dios quiere realmente obediencia, más que sacrificios. Viendo este tema de la obediencia y también hablando de la desobediencia,
¿Qué consecuencias tú verías en alguien obediente o en alguien desobediente? Aquí vamos con los comentarios de Rogelio Fernández. La desobediencia en la época de Adán y Eva, eso fue la causa de tantísimas anormalidades que existen en la tierra. Ahora, ¿cuál crees que serían las consecuencias de que una persona viva desobedientemente? La persona que vive desobedientemente está pues involucrada en que tiene que pagar esas consecuencias funestas que hace en su vida. Y además pierde lo mejor en su vida, pierde la comunicación que tiene con Dios, con Jesús, pierde todas esas cosas maravillosas. Así que una persona en desobediencia se mete en problemas, pierde comunión con Dios, tiene que pagar las consecuencias de sus propias acciones. Entonces, nosotros los seres humanos incurrimos en la desobediencia desde el principio de nuestra creación. La Biblia nos habla del génesis, del origen del hombre, y cómo la caída del hombre se originó en la desobediencia. Dice en la Biblia que vino una serpiente astuta, que no era otro ser que Satanás y el diablo. Vino con astucia a engañar a los seres humanos. ¿Y qué significa astucia? Que tenía la capacidad de engatusar, de engañar, de maravillarlos, y los maravilló y les hizo creer mentira y los engañó. Entonces el ser humano desobedeció a Dios, y todo ser humano que le abre las puertas a Satanás, a la serpiente, está diciendo: me voy a rebelar contra Dios. Eso fue lo que Satanás hizo en el cielo, se rebeló contra Dios y quiso que el ser humano también haga lo mismo con su creador. Y lo logró. Entonces el ser humano vive en desobediencia. Ahora, ¿cuál es el método de Dios para que el ser humano obedezca? El método es su palabra. Sus principios, sus mandamientos que Él ha dejado, es su método para que el ser humano vuelva a la obediencia. Por ejemplo, no matarás, no robarás. Son mandamientos que no son por capricho de Dios, es para el propio bien del ser humano. Entonces el ser humano está llamado a obedecer a Dios. Pero lo que hace el ser humano es obedece a su egoísmo, obedece a su propio yo. Su propio yo es su jefe. Su propio yo le dice lo que tiene que hacer. Pero ahora nosotros que hemos venido al camino de Dios, a la obediencia, ya no debemos dejarnos gobernar por el yo, que quiere ser nuestro jefe. Debemos dejarnos gobernar por la voluntad de Dios. El hombre normalmente está gobernado por dos reinos. Uno es el reino de Dios. El hombre que está gobernado por Dios vive en obediencia. Ese reino de Dios se llama teocracia, el gobierno de Dios. Pero si el hombre no está gobernado por Dios, vive gobernado por Satanás. Está en el reino de las tinieblas y ese es un reino de anarquía. Entonces, ¿estamos gobernados por Dios o simplemente estamos gobernados por el diablo? Ahora, ¿qué consecuencias tú verías en alguien obediente? Comentarios de Rogelio Fernández. Los beneficios importantes sería pues mantener bien la salud de nuestra alma, que esté limpia, con alegría. Sí, emprender nuestro destino, nuestro camino, que a veces uno anda errado, pero si entramos en su camino de Él, que tenemos que entender que Él quiere todo lo bueno para sus hijos, que somos nosotros. Y eso es lo que debemos procurar ser, cambiar nuestro mal destino en buen destino. Entonces, la obediencia trae como destino bendición y vida eterna, mientras que la desobediencia trae como destino perdición y condenación eterna. Dios nos llama a la obediencia, nos dice Rogelio Fernández con sus comentarios.
Sigamos entonces compartiendo el contenido de este libro. Hablemos de la obediencia de Jesús. ¿Cuál era la actitud de Jesús ante su Padre? Era una actitud de obediencia. Jesús decía: no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Padre. Así debe ser nuestra actitud, no como nosotros queramos, sino como Dios quiere, como es la voluntad de Dios para nosotros. Vemos que Jesús ni siquiera se negó a morir en la cruz. Él murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. En Jesús tenemos un maestro de la obediencia y gracias a Él podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y ahora, para que nosotros obedezcamos a Dios, primero tenemos que conocerle. No podemos obedecer a Dios si no le conocemos. No podemos obedecer a Dios a distancia, no. Dios primero quiere que tengamos una relación con Él, que lo conozcamos a Él para que podamos obedecerle. Entonces es necesario conocer a Dios, ya que Dios no quiere que las personas sean como robots, que le obedezcan mecánicamente. No, Dios para eso nos creó con libre voluntad, con libre albedrío, de que podamos escoger obedecer o desobedecer. Dios no quiere que obedezcamos como robots, que todo sea automático y mecánico, no. La obediencia que Dios quiere debe salir del corazón. Por eso dice la Biblia: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Porque la obediencia que Dios quiere no debe ser mecánica, debe ser algo que nazca del corazón. Ahora, el tema de la obediencia es un tema que venimos tratando desde niños, desde muy pequeños. Estamos oyendo la voz del padre y de la madre que nos dice: hijo, obedece, hijo, haz tal cosa. Siempre estamos escuchando la voz del papá y de la mamá que nos hacen un llamado a la obediencia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos inclinamos a la desobediencia. ¿Y por qué sucede esto? Porque tenemos una naturaleza pecadora. Teniendo esta naturaleza desobediente, teniendo este diagnóstico triste, hay una voz del cielo que se oye, que es la voz de Dios, que es una voz hermosa que nos dice: hay una posibilidad de dejar de ser desobedientes y que te conviertas en un hijo de Dios y que comiences a obedecer lo que Dios te enseña. Entonces nosotros debemos escoger obedecer. Si nosotros escogemos la obediencia, vamos a encarcelar los malos hábitos, vamos a poner en una prisión a nuestra vieja naturaleza y vamos a darle libertad a una nueva persona, a un nuevo ser, a una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros comenzamos a obedecer a Dios, nuestra vida se comienza a fortalecer. Nos mostramos de una forma más bendecida, pero si andamos en desobediencia, nuestra vida va a ir en caída y poco a poco se va a ir debilitando. Entonces, esto de la obediencia es como una persona que practica surf. Una persona que practica surf o un surfista se monta sobre su tabla y comienza a equilibrarse sobre las olas del mar. Pero él se deja llevar por la corriente del mar, porque si ese surfista se pone a darle resistencia al mar, el mar lo golpea y simplemente ese surfista se cae. ¿Por qué? Porque se puso a darle resistencia al mar. Igualmente en nuestra vida espiritual, dejémonos llevar por las olas que nos está trayendo Dios, esas olas que nos están dando una dirección de obediencia. Pero si nosotros nos ponemos a darle resistencia a esas olas, Dios simplemente se va a alejar de nosotros y nuestra vida se va a caer. Así que dejémonos direccionar cual onda del mar que el Espíritu Santo nos está guiando a la obediencia, porque la obediencia es la gran demanda de Dios. Dios te bendiga.